Se pinchó la Desioneta. Por enésima vez revivimos a un equipo muerto. Lo tengo que decir, fue el peor partido del año de Cienciano con la salvedad que fue un equipo B. Pero aún con todo eso, Decio se equivocó, no una vez sino 2 veces, y dejo en claro que no le importó ni en lo más mínimo este partido. Todo lo apuesta a la Sudamericana, porque hay que decir factos, hoy a pesar de que jugamos con el equipo B. Hoy regaló el partido con moño incluido Decio, haciendo un experimento grotesco. Que en un equipo grande como Cienciano pesa, y no se va a olvidar como si lo hubiera hecho en equipos como Sport, Huancayo, ADT, Detarma o Binacional, y que me disculpen los equipos que mencioné, pero no tienen la grandeza de Cienciano. No señor, esta derrota no se olvidará así de fácil, y cuando tengas otro traspié, este partido cobrará vida, y te lo recordarán. Bienvenido a un equipo grande Decio. Uno puede tener un error, no pasa nada, pero cometer un horror, eso no lo olvida el hincha. Pero esto trasciende también a los jugadores suplentes que jugaron, que demostraron que no están a la altura del club. Hasta me atrevería a decir que ni siquiera están al nivel de una Liga 1 peruana. Todo esto y mucho más a continuación. Comencemos el análisis del partido. Decio salió con un 3-2-4-1. Solo con 2 titulares en el campo de juego, mejor dicho con Baloyes siendo el único jugador titular, ya que el Nacho Barrios estuvo por emergencia, ya que a Volado lo suspendieron a última hora por 4 fechas. Fue un equipo casi totalmente suplente, ni siquiera para decir un mixto, donde Pedro Ibáñez debutaba en la Liga 1 y Galeano volvía después de fechas. Ahora en el medio campo nuestros 2 de marca fueron Ramúa y Rudy Palomino. Pregunto, ¿cómo pueden ser 2 Pokémones nuestros perros de marca? Esos que tienen que ir a chocar al rival, meter pierna fuerte y ser el sustento y la base para que el sistema de Decio funcione y tenga la pelota. Como jugadores de 1,55 m, pueden ir a chocar a los jugadores del Melgar y ganar las divididas en ese medio campo. Estaba claro que al ver esa alineación, el medio campo rojo estaba perdido, y así fue. Pero por antecedentes hasta el más bisoño en el fútbol, advertía que Ramúa de contención no funciona, y ya es más un exjugador que un jugador vigente. Y a Rudy ya lo habíamos visto que sin un compañero como Arias o Torrejón, sufría demasiado en esa posición. Ahora de carrilero por izquierda jugó Cabero, que fue un desastre. Y para un facto, fue el peor jugador del partido. No es su primer partido como Ibáñez. Él no ha regresado de una lesión importante. Él ya había tenido muchos minutos con Díaz. Su rendimiento es como un avión en picada. Cada vez juega peor, a pesar que jugó de titular al comienzo de la apertura y no lo hizo tan mal. Pero en el partido contra Melgar, parecía que le guardaba cariño a su ex equipo. El tipo fue una nulidad en ataque. Lo dejó huérfano a Ascuez. Nunca lo ayudó a crear peligro. En defensa, que era su peor virtud. Fue más de lo mismo. Hay jugadores que no son para equipo grande, o en todo caso, son para equipos chicos porque no tienen las actitudes necesarias, ni la ambición para trascender en un equipo grande. Este jugador es uno de los que debe estar en la lista negra para mitad del año. El otro carrilero, para sorpresa de propios y extraños, fue el ruso Neira. ¿De cuándo acá el ruso Neira tiene 3 pulmones y ese tranco largo para hacer un carrilero? Ese jugador que va y que viene por los extremos. ¿Cuándo jugó allí en su vida Neira? Neira es un jugador que juega de 10 o interior. En esa posición fue en la que rindió más y ahora Decio le inventa una posición y hace un experimento grotesco. Estaba perdido en el campo, casi ni le pasaban el balón. Somos un canal nuevo, así que nos viene de gran ayuda tu apoyo. No se olviden suscribirse y darle like al video. Por su lado, le pusieron al Chin Benítez como creativo. Otro error de Decio. Benítez debió ser el carrilero y Neira el creativo. Hasta ahora no sé qué hizo Benítez. ¿Qué jugada como creativo creó Benítez? El otro creativo fue Ascuez por la izquierda, totalmente abandonado por Cabero. Pero el excristal no encaró ni una sola vez en todos los minutos que jugó, dando por sentado que no es ni por asomo un creativo. Todos los pases iban hacia atrás. Por último, de delantero o falso 9, puso a Didier Latorre, que solo apareció en el gol de Cienciano al minuto 3. Luego desapareció por completo.
No se le vio más, no trascendió en absolutamente nada. Un tipo con una refrigeradora en el pecho. Nunca se rebeló ante la adversidad. A pesar de tener habilidad en el 1 contra 1, no recuerdo ni una sola vez en todo el partido que haya encarado excepto en el gol. Este es otro de los jugadores que deben estar en la lista negra a mitad de año. No es que lleva una temporada en el club, sino esta es la tercera. Si no me equivoco. Es una eterna promesa que no ha cumplido las expectativas. Parece que elige partidos y solo le gusta jugar con los titulares. Es un jugador de chispazos nada más. El partido comenzó de la mejor manera posible, pero todo fue una ilusión breve. El equipo solo jugó 3 minutos, donde Pedro Ibáñez inicia la jugada del gol dando un pase largo al Chin Benítez y esté asistiendo a Didier Latorre. Y Didi se saca al rival con un pequeño amague y da el centro al borde del área, donde Ascuez y un defensa del Melgar la meten al arco. Después del minuto 3, todo fue para Melgar, absolutamente todo. Literalmente los jugadores del Cienciano se cagaron en los pantalones con ese gol que hicieron, y para mala fortuna fue lo peor que le pasó a Cienciano. Los jugadores dejaron de jugar como quería Decio y volvieron a jugar como jugaba Díaz e Ibáñez en los últimos años. Desde el minuto 3 quisieron aguantar el resultado, se conformaron con el 1-0. Vieron la camiseta de Melgar con la mayoría de sus titulares y se sintieron menos y les temblaron las piernas de ir hacia adelante en busca del segundo, con la línea de 3 que quedaba al fondo. Ahora todos los pases eran para atrás, la rotaban, demoraban en los laterales. Hasta el Nacho Barrios demoraba en sus saques de portería, y todo desde el minuto 3. El plantel había dejado de creer en el juego de Decio y pasaron a jugar con el juego de Díaz. Tal como lo dijo Baloyes al terminar el partido, jugamos muy mal, dejamos de jugar como lo veníamos haciendo, y todo eso pasó por el gol en el minuto 3. Tuvieron miedo de ganar. Fue una vergüenza total. Y tengo la seguridad de que si Decio hubiera estado al ras de cancha, les hubiera gritado con palabras gruesas a sus jugadores que solitos se metían atrás. A los únicos que salvo en ese primer tiempo son Baloyes y Galeano, que eran los únicos que aguantaban atrás todos los ataques del Melgar. Al final Baloyes fue el único que rescató de todo el partido, ya que Galeano sufrió una expulsión estúpida. Baloyes fue el único jugador que quiso ganar y le puso huevos en el partido. Así, con todos sus agarrones dentro del área, apagaba los incendios por su lado y de cabero. Y cuando tenía la pelota, siempre intentó ir hacia adelante. Es más, él tuvo la más clara para empatar el partido con un cabezazo, que su propio compañero Didier Latorre la bloqueó como si fuera un defensa del Melgar. Melgar solo tuvo que atreverse, y como ese medio campo de Cienciano era puro trámite, pasaban cuando querían, Ramúa ya no podía marcar a partir de los 20. Rudy la pasaba mal, Pedro Ibáñez en su primer partido en el 2025, y después de volver de largo tiempo de una lesión, era claro que la iba a pasar mal. Eso no era un secreto, por eso esas personas que matan al jugador, me parece un poco miserable de su parte. Está bien que no es un jugador para Cienciano como muchos otros que están en el club hoy, pero no lo puedes matar por el primer partido que juega en el año y luego de una para larga. No vi a esa gente matar a Cueva cuando jugó su primer partido en Cienciano, todo gordo y falto de fútbol. Lo de Pedro Ibáñez no fue una sorpresa. Lo único bueno que hizo fue participar en el gol de Cienciano. Luego metió la mano en el área, que el árbitro lo perdonó increíblemente. Pero no crucificarlo y decir que por él perdió Cienciano. Hay otros jugadores con mayor experiencia y el mismo Decio que regalaron el partido. Así de claro, señores. Uno veía el partido y sabía que en cualquier momento lo empataba Melgar. Y sucedió. El anotador fue nada menos que el cuestionado Percy Liza, como si fuera un homenaje al Zorrito Aguirre. Este jugador casi sin gol, el delantero que hizo un gol en todo el campeonato 2024, nos empataba de cabeza, con una pésima marca de cabero, y demostraba lo espantoso que jugaba Cienciano. Luego se hizo un partido muy cortado y aburridísimo. El equipo menos malo era Melgar, que era el único que quería ganar. Cienciano no tuvo ni una sola clara jugada de gol después de anotar el primero. Era totalmente impreciso, lento, y todos tocaban para atrás.
y lo único que hacían para generar peligro era mandar pelotazos arriba a los extremos, ya que el 9 no existía. Así acababa el primer tiempo, más cerca del segundo gol Melgar que Cienciano. Ahora, ¿por qué decimos que Decio cometió un grave error? Es por esto, señores. Te podíamos perdonar todo ese primer tiempo, por los suplentes que no respondieron, por la federación que hizo jugar a Cienciano en 48 horas después de un partido, por los jugadores mal posicionados dentro del campo de juego, por priorizar la Copa Sudamericana. Pero lo que no te podemos perdonar, y es inevitable no sindicarte como principal responsable de la derrota, es que a pesar del desastroso primer tiempo que viste del equipo, no hiciste ni un solo cambio al inicio del segundo tiempo. Yo entiendo que priorices la Sudamericana, por ser un torneo internacional donde te ven toda Sudamérica y que para tus intereses profesionales como técnico y económicos del club, tu exposición como DT saca más réditos que en nuestro torneo local. Pero déjame recordarte que este es un clásico del sur, y muy pocas veces vi en el mundo dar tan poca importancia, siendo local, contra el rival de siempre. Hay que también que respetar al hincha cusqueño. Te llegó el partido, y no hiciste ni un solo cambio. Los titulares estaban de adorno en el banco de suplentes. Lo hiciste en un clásico contra un equipo de Melgar que venía por los suelos. No era tan difícil ganarles. Vino con un Riboneto que ya se sentía fuera del Melgar antes de jugar este partido. Ahora los hinchas se tienen que bancar los memes de los arequipeños que perdieron de local contra el peor Melgar. Pero señor, jugamos contra Iquique el jueves. Por un solo tiempo que juegue los titulares no se acaba el mundo. Lo mínimo era empatar este partido para no cortar toda la buena racha que tenía el equipo. Ahora otra vez, todo depende de un partido. Tú mismo le has metido más presión a tus jugadores para el partido con Iquique. La gente no estalló, porque dan por hecho que ganaremos a Iquique. Esa es la condición de que no hubieran silbado a los jugadores. El segundo tiempo fue más de lo mismo, solo que ahora Melgar bajó el nivel como es costumbre en los segundos tiempos, y Cienciano tuvo un respiro. El partido seguía siendo cortado, poco vistoso y mediocre. Así Decio se anima a hacer cambios recién, a los 70 minutos, ya que veía que no le respondían sus jugadores y era más de lo mismo del primer tiempo. Pone a dos titulares Romagnoli y Arias. Hasta ahora, nadie sabía cómo Ramúa seguía en el campo de juego, ni Cabero. Pero Riboneto pone a su 10 Tomás Martínez para ganar el partido, y vaya que le resultó, mientras que Decio hizo esos cambios por fuerza mayor y no para ganar el partido. Melgar con Tomás Martínez mejoró y volvió a ser el equipo del primer tiempo, y a los 77 Galeano se hace sacar la segunda amarilla y empeora la situación del equipo. 3 minutos después ocurre el penal hecho por Romagnoli, que había bajado a defender, ya que estábamos con 10 y no se hacían los cambios. Fue un penal cobrado por compensación del otro que no se cobró. Eso me quedó claro. Con todo esto, Kenji Cabrera anota el gol del triunfo. Decio, a los 85 minutos recién se da cuenta del horror que había cometido todo el partido y por fin va a buscarlo cuando faltaban 5 minutos para que acabe el partido y pone a Cueva y a Estrada. Si regalaste el partido desde el inicio de los dos tiempos, ahora, ¿por qué en los últimos 5 minutos quieres que te salve el partido Cueva y Estrada? En esos cambios se vio lo mal planteado del partido por Decio y lo quiso corregir en los últimos 5 minutos cuando Riboneto hizo cambios para meter todo su equipo atrás y cerrar el partido. Así termina un partido regalado desde el inicio, con decir que en eso, 5 minutos finales y descuentos con los cambios, Cienciano por fin tuvo la pelota y comenzó a atacar. Decio no va a encontrar un Melgar tan malo como este, mientras que Riboneto sale de Lucy y le da un poco más de vida el levantamuertos. Nos vemos en nuestro próximo video y no dejes de dejar tu like y suscribirte.